Muy bien, vamos al mensaje de la palabra del Señor, mensaje que iniciamos hace 15 días, 2 domingos atrás, iniciamos con este tema. El tema que hemos estado desarrollando es creado por Él y para los propósitos de Él. ¿Ok? El título del mensaje es Bajo Designio. Nosotros todos venimos a este mundo bajo designio para cumplir un propósito. El fundamento bíblico, no porque sea exclusivo, no es una exclusividad de estas dos porciones de las Escrituras que utilizamos como fundamento bíblico. No toda la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis o a Revelación, manifiesta esta verdad bíblica. ¿Ven? Este principio bíblico es inalterable. ¿Ves? Este principio bíblico, que fuimos creados por Él y para los propósitos de Él. La vida es inconcebible. Hablarles un poco de vivirla de otra manera. Amén. Se puede tener existencia, pero no vida. O sea, se experimenta vida a la manera de Dios, según lo estipulado, lo diseñado por Él. De lo contrario, lo que se tiene es existencia. Una cosa es existencia y otra cosa es vida. Amén. Los animales tienen existencia. La naturaleza inferior a nosotros existe, pero no se puede decir de ellos que tengan vida. Amén. De nosotros se dice que tenemos y experimentamos, y vaya de qué manera, como lo dijo el Señor Jesús. ¿Ve? La podemos experimentar en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ok, leímos entonces Filipenses capítulo 3, verso 14 y verso 15 de Filipenses capítulo 3. Incluso no solo lo leímos, ¿verdad que no? Hicimos un análisis textual, ¿ok? Una reflexión y una aplicación en la lectura. En eso se nos fue el tiempo del domingo que iniciamos la enseñanza. Filipenses capítulo 3, versos 14 y 15. Dice así: el apóstol Pablo, hablando a la iglesia localizada o que hacía vida en Filipo, dice así: sigo avanzando, Filipenses 3, 14 y 15. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que escuchen, los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Amén. Entonces, el apóstol Pablo tiene en mente o usa una metáfora de un atleta, precisamente un atleta experimentado en un deporte de resistencia. Amén. En un deporte de resistencia. La prioridad del atleta cuya disciplina es esta no es llegar primero. No es llegar primero. ¿Ve? Sino llegar de la mejor forma y manera. Amén. Entonces, el apóstol Pablo manifiesta este hecho en el verso 14
de Filipenses capítulo 3, el cual analizamos la semana pasada con mucha amplitud. Luego leímos Colosenses capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Colosa. Colosenses 1, 16. Dice el apóstol Pablo, porque por medio de él, ¿quién es él? El Señor Jesucristo. Amén. Destaca la preeminencia del Señor Jesucristo como el gran yo soy, el que siempre ha sido el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Ve? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Nos incluimos nosotros, por supuesto. El apóstol deja en claro qué cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, indiferentemente del poder o el estatus que tengan, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. Diga conmigo, designio. Todos nosotros venimos a esta tierra para cumplir un propósito. Que nos perdamos en el proceso, pues hasta fácil ha sido la cosa más fácil del mundo, perdernos en el proceso, en las etapas de la vida, perdernos. Pero para eso tenemos el manual para la vida. ¿Ves? El salmista David manifestaba que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este manual? Pues darnos a entender la razón de ser. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Para qué estoy yo sobre la faz de la tierra? ¿A qué vine? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Amén. Entonces, vamos a analizar, porque no lo hicimos la semana pasada, analizamos los textos y los explicamos, cosa que no voy a hacer hoy. ¿Ves? Vamos a analizar qué es estar bajo designio. Usted dirá, pastor, pero ya va. ¿Qué es eso? ¿Qué es estar bajo designio? Y vamos a analizar qué es estar bajo designio. ¿Ve? Estar bajo designio divino significa vivir o actuar conforme al propósito de Dios, intencionalmente, según su plan y voluntad predeterminada y asociada con un destino superior y misión eterna. Eso es estar bajo designio. Amén. Le repito de nuevo. Estar bajo designio significa vivir o actuar conforme al propósito de Dios. Debe haber plena conciencia de este hecho. Conciencia que es confrontada, alimentada con el mensaje de la palabra de Dios. Quien no conozca de las Escrituras, pues difícilmente va a entender muchas cosas. ¿Ves? Sin embargo, Dios en su misericordia se ocupa de que la misma naturaleza se convierta
en un maestro, se convierta en una atalaya, se convierta en un mensajero. De allí que el salmista dijera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos nosotros pasamos por esos momentos de reflexión, ¿ve? De confrontación interna. Yo sé que tú lo has vivido, igual como yo lo he vivido. Definitivamente, ¿de qué vale que yo me afane tanto, que yo luche tanto, que yo me esfuerce tanto? ¿Qué tanto está aportando esto a mi vida, a mi ser? Quizás tengo múltiples comodidades, he logrado lo que otros no han logrado y hasta han perecido en el intento, pero yo no. Pero sin embargo, no tengo contentamiento, no hay complacencia. Y entonces empezamos a hacernos esas preguntas. Definitivamente, ¿para qué estoy aquí? ¿Sobre la faz de esta tierra? Todos tenemos esos momentos. Por lo general, no son los mejores en nuestra vida, pero los tenemos. Por lo general, perdón, es el momento en un punto de quiebre. Es el momento cuando tocamos fondo. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo permite para que nosotros razonemos como debemos razonar. Amén. Amén. Y no necesariamente tendrá que haber una revelación especial, sino el sentido común será acatado por el sentido común, por lo lógico, por lo que es obvio. A menos que todo esto esté atrofiado, que la conciencia esté cauterizada y que no hay forma ni manera de que la persona razone como se espera que todo ser humano creado a la imagen de Dios razone, como es el caso de muchos en esta sociedad, que a lo bueno llaman y a lo malo llaman, y uno se queda así. ¿Cómo se puede llegar a pensar que actuando mal me va a ir bien? ¿Cómo se puede pensar? Pero hay mucha gente que incluso lo han hecho un axioma en su vida, un estilo de vida, una ley en su vida. Lo han hecho. Amén. Pero en el caso de nosotros, es importante que nosotros tengamos esta conciencia y que de esta conciencia hagamos convicciones firmes. Será determinante para la vida que vamos a llevar, que vas a desarrollar, que tú tengas convicciones firmes en cuanto a esto. Y las convicciones firmes darán resultados firmes. Amén. No quedará solo en meras declaraciones. Amén. Que yo puedo decir que no, yo estoy en Cristo. Sí, pero ¿qué tanto ha hecho Cristo en ti? Si estás en Cristo.
¿qué tanto? Debe evidenciarse qué tanto ha hecho Cristo en ti si estás en Cristo. Ya que el que está en Cristo, o sea, nadie está en Cristo, o sea, Cristo como un vientre apto, como un vientre divino, Cristo no concibe un embarazo atópico que se vaya a perder el feto, que se convierta en un aborto. El apóstol Pablo usa la figura, usa la metáfora, y él dice, yo como último, como un abortivo, me tomó en cuenta a mí. El que está en Cristo siempre será tomado en cuenta. Amén. Amén. Siempre será tomado en cuenta. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que venían atropellándonos de una forma u otra, que venían estropeándonos, que venían perjudicándonos, han dejado de hacerlo. Esas pasaron, dice el apóstol, pasaron. Y aquí, todas son hechas. Dígale que tiene a su lado, más claro, no canta un gallo. Amén. Entonces, estar bajo designio significa vivir o actuar conforme al propósito de Dios. ¿Ve? Vivir intencionalmente. Ahora sé para qué vivo. En Cristo yo sé para qué vivo. El apóstol Pablo manifestaba el convencimiento, ¿ve?, en cuanto a lo que hacía en su vida pasada y en cuanto a la competencia, lo que le correspondía hacer ahora en su nueva vida. Él estaba plenamente consciente de eso. Nosotros debemos estar plenamente conscientes de eso. Decía en enseñanzas pasadas, les decía que nosotros nos debemos, no al querer, no al poder, sino al deber. No es lo que yo quiero, no es lo que yo puedo, es lo que yo debo. Y eso lo vemos en Cristo. Fue la forma y la manera como Él vivió y Él actuó. Y esto no es difícil. Le pregunto, ¿es difícil concebir esto? Entender esto y crecer en esto. Muchos de los que estamos acá practicamos una disciplina deportiva. Hay algunos que les gusta todas las disciplinas deportivas. Pero alguno de nosotros ha tenido éxito en esa disciplina deportiva. Hay alguno acá con un premio, ¿no? Sí, con un premio en particular. ¿Ves? Hay alguno acá. ¿Cómo? Con la copa, le ha entregado la copa. Es del dominó. El dominó. Sí, ¿no? Pero si aquí tuviésemos, si con nosotros tuviésemos la dicha, ¿no?, que tienen algunas iglesias en Brasil, en Argentina y en otras partes del mundo, tener entre nosotros algunos integrantes de equipos campeones o en cualquier otra disciplina,
¿ves? Ellos lo primero que nos dirían, ¿ves? Es que no llegaron allí como por arte de magia. O sea, nadie se hace un campeón como por arte de magia. O sea, nadie se hace un campeón comiendo lo que quiere y lo que puede. No, para ser un campeón se come lo que debe. Le ponía, por ejemplo, el caso de mi nietecita, que practica la natación. ¿Ves? Por cierto, les pido que oren, me ayuden a orar por ella. ¿Ves? Porque está en la adolescencia y no es nadita fácil. ¿Ves? Ahora no solo tiene a su mamá, no solo tiene al resto de su familia, sino que también tiene a las entrenadoras encima de ella, ¿no? Porque debe acostarse a una hora. Ella no se acuesta a la hora que quiere o a la hora que puede, sino a la hora que debe. Ella a las 8 debe estar durmiendo. Y a las 8 es que comienzan todos sus amiguitos y amiguitas a contactarla. ¿Ves? Ella no come lo que quiere ni lo que puede, sino lo que debe. Y ya usted debe hacerse una imagen allí de lo difícil que debe ser esto. Lo difícil que debe ser esto. Los jugadores de fútbol, veía la historia de algunos de ellos, la biografía de algunos de ellos, y créame, que eso no es cualquiera, no es para cualquiera llegar a ser una estrella, un crack del fútbol mundial. No es cualquiera. ¿Cuántos queremos ser como uno de ellos? Sobran. Hay gente que muere con ese sueño, sobran. Pero sí. Pero si toda la vida comiste lo que a ti te dio la gana, te plació, hiciste lo que pudiste, pues imposible. Uno ve a esos físicos culturistas. A mí me hubiese encantado, mire, tener una cinturita así y no la que tengo. A mí me hubiese encantado, mire, poder hacer así y que por el pantalón se notara lo. No sé cuánto ayudaría eso, ¿no?, a la predicación, pero bueno. Me hubiese gustado. En estos días conocimos un caballero, dueño y entrenador acá de un gimnasio aquí en Acoromoto. Fuimos a la peluquería, me estaban peluqueando y llegó él. Y la verdad es que yo pensé que ese hombre tenía como mínimo mi edad, pero pensé que tenía menos. ¿Ves? Dije, no, este debe estar como en 50 años, ¿verdad que sí, negrita? Y el hombre, mire, pero eso era asombroso. Cuando nos dijo, no, yo estoy en 73 años. Papá, ¿y qué has hecho tú? Y entonces fue que nos confesó, no, yo he tenido una vida dedicada a lo que amo, a lo que creo y a lo que me gusta, pastor. Si le interesa, estoy a la orden, pastor, puedo ayudarlo. De buenas a primeras yo le dije, no, sí me interesa. No, más sería magnífico, Dios santo de la gloria. Pero dígale que tiene a su lado, pero no se trata nada más de eso. Amén. Amén. Entonces, estamos bajo designio. Usted está bajo designio. Amén. Usted llegó al Evangelio, usted se convirtió al Señor. Usted nació en lo biológico, en lo natural. ¿Ve? Su primer nacimiento fue su nacimiento virginal, biológico. ¿Ve?
una mujer, fuiste concebido por una mujer, engendrado por un hombre. Amén. Y entonces viniste a este mundo. Eso no fue accidental. No fue accidental. Indiferentemente de la forma y de la manera que sea, no fue accidental. Dios estaba en el asunto. Teológicamente hablando, se afirma que en el milagro de la concepción Dios hace el 50% y papá y mamá hacen el otro 50%. Y yo comparto tal criterio, tal posición, yo la comparto. A Dios nunca le ha gustado hacer las cosas, sí, ni a medias, ni solo. Dios no trabaja solo. Dios nunca va a hacer nada solo. Nunca ha hecho nada solo. Atenta contra su naturaleza. Siempre Dios va a decir, hagamos. Amén. Cuando tuvimos la iniciativa, la negrita y yo, de fabricar Ardilemuel, bueno, Dios hizo el 50 y nosotros el 50. ¿Ves? No es que no funcionó, ay, no sé, la inyección no funcionó, ay, esto no funcionó, el anticonceptivo. No, Dios estaba en el asunto. Nadie es un accidente. Nadie está acá por accidente. No eres una casualidad. Dios no juega a los dados. Estás acá gracias a que eres parte de un plan eterno. Amén. Amén. Aleluya. Escúchame. Un designado no se le consulta. ¿Ves? Eso caracteriza al designio. ¿Ves? Cuando Dios te designó, Él no te consultó. Él no te preguntó. Tú no fuiste preguntado. Informado. ¿Ves? Negativo. Es un acto de su soberanía. Un acto de su soberanía. ¿Por qué estoy yo acá sobre la faz de la tierra? Es un acto de su soberanía. A lo mejor, oíste, hijo, tenemos que ir a la captura de ese video cuando impartimos esta enseñanza hace 25 años, 23, 25 años, allá en el templo, en el segundo piso. Recuerdo que a los jóvenes, en ese tiempo, la iglesia se caracterizaba en su mayoría por ser adolescentes y jóvenes. Había muchos niños también, 80 niños en esa oportunidad. Y pasamos entonces una película, un documental en cuanto al milagro de la vida. Cómo somos campeones por naturaleza. ¿Ves? Cómo el esperma, todo lo que el espermatozoide tiene que bregar y luchar con otros espermatozoides para entonces llegar al óvulo. ¡Pah! Mire, aquello fue tan interesante. No hubo un mensaje como tal. No usamos la Biblia como tal. Y pasamos el mensaje. Y quedamos, Dios santo, maravillados con aquello. Vamos a ir en procura de encontrarlo y volverlo a proyectar. Eso es importante. Entonces que venimos al mundo y al diablo con eso. Hay otras cosas que ocupan y tienen prioridad en la vida, menos esto. No nos interesa. Y por eso terminamos en lo que terminamos. Por eso estamos en lo que estamos. Y por eso somos lo que somos. Amén. Entonces, un designado no se le consulta, pero sí se le equipa
con todo lo necesario, con el objeto de que oportuna y adecuadamente se desempeñen en la responsabilidad asignada. Poderoso, poderoso. Si entendemos esto, pues también vamos a entender con ello de que hemos sido bendecidos con todo lo que se requerirá para cumplir fielmente con nuestro propósito sobre el paso en nuestra vida, en esta tierra. Amén. Eso es importante para los momentos que nos tocará vivir, porque habrá momentos en que el momento de prueba, la Escritura lo llama prueba. Todos vamos a ser probados. Eso es característico de todo el que tiene vida. Entonces es probado. No lo podemos evitar. Y en ese momento, la prueba puede convertirse en el suceso improvisto. O como decía mi abuelita, la mala hora. A todos nos ayuda. ¿Qué va a marcar la diferencia? Que tan entendido estés en cuanto a quien tú eres y por qué estás sobre la paz de esta tierra. Tu razón de ser, tu razón de existir, tu propósito en la vida. Solo eso y nada más que eso te permitirá marcar la diferencia. Amén. 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 Vamos a leer, vamos a la palabra de Dios y vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro 2:9, primera de Pedro 2:9. Ajá. La primera epístola de Pedro 2:9 dice así: dicen, pero ustedes son linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Le pregunto, ¿hay o no hay una razón de ser en ser lo que somos? Claro, es evidente. Está de anteojito. De anteojito. Dios nos ha hecho todo esto con el propósito de que le sirvamos. De que cada uno de nosotros se convierta en un colaborador. Un colaborador. Un puente. La palabra sacerdote en latín es puente. ¿Ves? Un puente por donde otros pueden tener acceso a la salvación también. Amén. Pero ahora en la realidad, en la cotidianidad,
¿Qué tanto efecto tiene esa palabra en nosotros? ¿Qué tanto efecto tiene esa palabra en nosotros? Porque ella está ahí no solo para darnos información. La Biblia no solo te da información. La Biblia busca más que eso. Amén. La Biblia no solo obedece a que tengamos contenido, sino que ese contenido sea suficientemente poderoso para transformar nuestro día a día. Y no solo en beneficio de nosotros, sino en beneficio de los demás. Amén. Pero a veces nos negamos, a esta verdad nos negamos. Incluso estamos en el Evangelio, llegamos al Evangelio y persistimos, consciente o inconscientemente, en negarnos a esta verdad. Amén. Permítame leerle una paráfrasis actual de esta porción de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Te va a abrir más los ojos. Los ojos del entendimiento van a ser abiertos con esta paráfrasis. Primera de Pedro 2, 9. Pero ustedes son y representan la nueva humanidad creada según Dios. ¿Qué somos nosotros? La nueva humanidad. O sea, debemos distinguir. Nosotros estamos acá para distinguirnos. Amén. No para hacer segregación. Lamentablemente muchos han llegado al Evangelio y segregan. ¿Ven? Segregan con sus actos. O sea, a todo tiro pensando. Y si se consideran que Dios ha hecho algo, es para engrosar su ego y ver a los demás por encima. Pero es muy común, al menos para nosotros, para mí es muy común escuchar este comentario. Ay no, pastor, mire, pero en verdad, ay, yo no sé, pastor, qué pasará con fulanito de tal, pero fulanito de tal pasa por aquí, pastor, y ni unos buenos días. Ah, pero aquí desborda del amor de Dios. Mire, aquí encarna a Dios, pero de una manera. Aquí habla lo que no debe hablar, habla en lengua, habla. Pero allá afuera no es capaz de decirle buenos días al vecino. Tan fácil que... No sé, parece que... Ay, pastor, parece que cuando se pone esa corbata y ese saco se transforma. ¿Qué me toca a mí decirle a la persona? Bueno, la verdad a mí también. A mí se me para el pelo cuando lo veo. A mí también. Y cada día la cosa está peor. Porque usted sale ahora a la ciudad, acá al municipio de San Francisco, y ahora consigue una gente vestida de una manera que ya no se sabe ni qué son ni por qué lo hacen. Ahora usan unos mantos morados, una barba hasta aquí. Y eso, sí, y eso sí. Si tú hablan hebreo, no hablan bien, no, el castellano, ya hablan hebreo. Ninguno hablamos bien el castellano. Y menos los de esta tierra, el zuliano. ¿Ves? Menos. Tráeme el bicho para bicharte eso antes que se vuelva a bichar. Es la loca, eso no hay forma ni manera de traducirlo en ningún idioma. Pero lo entendimos. Usted y yo lo entendimos perfectamente.
Bueno, y ahora queremos entonces hablar el hebreo y el arameo y el griego. Sí pasa, sí pasa. Cuando el apóstol Pablo dijo, tengan claro que el reino de los cielos no consiste ni en bebida, ni en comida, ni en vestuario, apariencia física. En nada de eso consiste el reino de los cielos. Por eso es que usted me ve a mí, es lo que trato intencionalmente de hacerle ver. Cuando de pronto vengo acá y predico con un sombrero, predico con una gorra. ¿Ve? Y mucha gente dice, ay el pastor, ay mira el pastor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la forma y la manera? ¿En qué me añade a mí una corbata? ¿Cuánto le suma a la unción, a la autoridad que Dios le ha dado? Nada, nada, en absoluto. ¿Cuándo me la pongo? ¿Cuándo la uso? Cuando quiero usarla. Cuando compete usarla. Cuando no hago el ridículo usándola. Si no va a decir amén, aunque sea, diga amén. Amén. Entonces, es de todo ese aparataje, ¿no?, que hace las cosas más difíciles, por supuesto. Como dijo el profeta, Dios ha hecho las cosas simples. ¿Cómo las ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre con las cosas simples que Dios ha hecho? Dios simplificó todo para nosotros, para que estuviese a nuestro alcance. Dice el profeta, no hay que ir de rodillas y subir a un monte para hallarle. ¡No! Él está al alcance de lo que sale de mi boca, de lo que yo emito por mi boca. Su oído está atento, Él está cercano. Pero hay gente que no lo ve así. Hay gente que casi quiere flagelarse el cuerpo para que Dios venga a su encuentro. Todavía hay personas creyendo que nosotros que tenemos que venir a este lugar para ceder a Dios, cuando el lugar prominente, el principal altar somos nosotros mismos. ¿Y cuál es el principal culto? ¿Ves? El culto que se hace racionalmente en mi vida cotidiana, en mi día a día. Pero eso no cuadra, eso no enmarca en la vida de algunos, porque entonces son unos diablitos. Como jefes, como empresarios, son unos diablitos, pero qué buenos cristianos. ¿Ya? Eso no cuadra. Dígale que tiene a su lado, eso no cuadra. Eso no hay forma ni manera. O sea, si tú eres un buen cristiano, pues debes ser una buena persona. No se entiende cómo es que seas un buen cristiano, una buena cristiana, y seas la peor vecina de la cuadra. La peor vecina. Pastor, la peor vecina que yo tengo es ese evangelio. Yo entiendo que no es fácil lidiar con los vecinos. ¿Ves? Yo entre mis vecinos no soy monedita de oro. Pastor, ¿y se ha peleado con alguno de ellos? Por supuesto. ¿Ves? Pero terminamos concertando, respetando y ayudando. Amén. Porque no es fácil, la convivencia no es fácil. Y no sirve aislarse no sirve.
Hay personas que en vez de ir a esta palabra y encarnar esta palabra, se aíslan. Así pues, bueno, sí. Solo eres un buen marido, solo, pero estás solo. Pastor, yo soy un buen marido solo, no, pero no tiene sentido. ¿Cómo se prueba un buen marido? No, al lado de la que todos los días. Si no me lo preguntan, mis 40 años. ¿Cómo se prueba? De que he sido un buen marido. Bueno, porque hemos llegado, y ella es una buena esposa, hemos llegado a 40 años, como decía mi nieta. Abuelito y abuelita, ¿y cómo se hace, Dios mío, para...? No, haciendo lo que todos hacemos, peleados, pero nos reconciliamos. Sí, para adelante que vamos, y cambiando las cosas, y escuchándonos, y armonizando. Porque de eso se trata la vida. Se nos ha enseñado otra cosa. Creemos que venimos al Evangelio y todo va a ser color. Creemos que cuando venimos al Señor se nos abre la alfombra roja para pasar sobre ella. Siendo que el mismo Señor Jesús lo dijo, en el mundo, o sea, mientras estés acá, bajo este sistema, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he sido un modelo. Me han calumniado sin razón. Yo me he mantenido como modelo. ¿Ves? Yo no he pedido fuego del cielo que los consuma. No, el Señor Jesús nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Manejó a la perfección sus relaciones, indiferentemente de con quién se relacionaba. Amén. 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 Bueno, es la forma y la manera en que nos toca vivir. ¿Ves? No esperes una vida diferente. Hay gente esperando. Hay gente que se pasa la vida esperando una vida diferente y pidiéndole a Dios una vida diferente. Dígale que tiene a su lado, bájate de esa nube. Porque no hay otra vida. Esa es la vida que te tocó. ¿Y qué te toca a ti hacer? Bueno, recibirla como materia prima y hacer, producir y reproducir lo mejor con lo que se entregó. Se te entregó. Amén. No pidas otra vida. Pídele a Dios que use la vida que te ha dado. Amén. Ahí tiene el caso de José. Vino a esta tierra. José es tipo y sombra del Señor Jesucristo. Es figura del Señor Jesucristo. ¿Ves? José, el personaje bíblico, es un antetipo del Señor Jesús. De hecho, José y Jesús significan lo mismo. ¿Ves? Al igual que Jesús, no tuvo una vida color de rosa, ni totalmente satisfactoria. Pero él hizo lo mejor con esa vida. Y Dios se glorificó en esa vida. Lo importante no es la vida que te toque vivir. Lo importante es cuánto será glorificado Dios en esa vida. Amén. Ponte en pie y vamos a orar y a darle gracias al Señor.